Buenas noches. Qué lindo poder congregarnos. La verdad que fue hermoso escucharnos. A veces siento la tentación de callarme y solo escuchar al resto. Y es hermoso cómo suena la suma de voces. La verdad que es una bendición. Acompáñame al libro de Efesios. Vamos a hablar de la unidad. Hoy vivimos, o en realidad el mundo siempre está marcado por la división, siempre está profundamente dividido. Hay división entre naciones, entre ideologías, entre razas y a veces hasta en la misma familia hay división. Las redes sociales a veces sirven para amplificar los conflictos ideológicos y nada queda exento de la división, incluso también en la iglesia. El cuerpo de Cristo a veces experimenta separación, pero en medio de todo esto, de este panorama roto, que es ajeno al diseño divino, en medio de todo esto, Dios obró algo glorioso en Cristo. Él creó una nueva familia, un solo pueblo unido en la cruz, sellado por el Espíritu y llamado a reflejar en la tierra la unidad perfecta de la Trinidad. Lo que el mundo no puede lograr por acuerdos o activismo o esfuerzos, Dios lo logra por gracia. Y hoy vamos a ver que la unidad de la iglesia no es una meta a alcanzar, sino una realidad que Cristo logró y el Espíritu mantiene. Y al mismo tiempo, de ahí vamos a ver que nuestra responsabilidad es vivir a la altura de esa unidad, preservándola con humildad, con amor, con compromiso. Vamos a basarnos en algunos pasajes de la carta de Pablo a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, y vamos a ver 3 puntos principales. La unidad fue lograda por Cristo en la cruz, la unidad es producida por el Espíritu y la unidad es reflejo de la Trinidad. Y vamos a ver también cómo esto nos enseña que la unidad es un regalo divino, pero también es responsabilidad y es privilegio eclesiástico. Vamos al primer punto. La unidad fue lograda por Cristo en la cruz. Y para esto acompáñame a Efesios 2, 16 al 19. Vamos a ver cómo la unidad fue lograda por Cristo en la cruz. Acompáñame ahí a Efesios 2, 16 al 19. Y el Espíritu Santo a través de Pablo dice esto: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y vamos a ver algunos puntos que surgen de este texto. Y para eso quiero leer de nuevo el 2.16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Qué interesante, ¿verdad? Pablo estaba hablando de los gentiles de Éfeso. Estaba hablando de los gentiles en general, que eran alejados del pacto, ajenos al pacto, sin esperanza, sin Dios. Y también había hablado del muro de separación entre judíos y gentiles. Y además nos deja ver que la separación con Dios es universal. Y esa separación con Dios afectó a judíos y a gentiles en la relación con Él, pero también en la relación entre ellos. Había una enemistad vertical entre la humanidad y Dios, pero también había una enemistad horizontal, entre judíos y gentiles. Dentro de la humanidad había enemistad. Lo quiero decir de nuevo. Sin Dios hay enemistad vertical entre la humanidad y Dios y hay enemistad horizontal entre nosotros. Y esa enemistad, tanto la horizontal como la vertical, fue abolida en la cruz. La cruz no solamente derribó barreras espirituales con Dios, sino que también borró barreras étnicas, culturales, interpersonales. La cruz abolió la enemistad misma. No fue una tregua, no fue un momento para esperar un poquito, sino que realmente es una reconciliación completa para todos los que estamos en Cristo. Una reconciliación real, tanto vertical como horizontal, solo por el hecho de estar en Cristo. Ante esta enemistad, Dios mostró cuál es la solución: la reconciliación en un solo cuerpo. Cristo no solamente salva individuos, sino que crea a un pueblo nuevo.
La cruz no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también restaura la relación con los demás creyentes. Lo quiero decir de otra manera y voy a ser muy enfático y repetitivo, como siempre o más. La sangre de Cristo no solamente limpia corazones, también une corazones. La paz fue comprada por el precio de la sangre de Jesús. No solo limpia corazones, sino que une corazones. ¿Y cuál es el resultado? El versículo 19 nos dice el resultado. El resultado de la obra de Dios en Cristo es una sola familia. Y el Espíritu Santo dice a través de Pablo: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Evangelio nunca te deja aislado. Nos coloca en una ciudadanía celestial, pero también acá y ahora en una familia espiritual. Y esto es fundamental. La iglesia no es un club de individuos con intereses en común, es una familia. La iglesia no es ningún tipo de club, ni siquiera un club religioso, ni siquiera una institución más. Es la familia de los redimidos, que han sido reconciliados en esta relación vertical con Dios y en esta relación horizontal con los demás. Cristo no vino solo a salvar individuos, vino a edificar una nueva humanidad, un nuevo pueblo que es reconciliado y unido con Él y también entre cada integrante de esta nueva familia. Porque cuando Cristo salva, también une y reconcilia. Y ese es el primer punto. Cristo logró esta unidad. Dios en Cristo produjo esta unidad. Y ahora a la hora de aplicar tenemos que pensar, ¿no? Acompáñame a Efesios 4:32 y pone tu dedo ahí en Efesios 4:32. En un ratito lo voy a leer. Pero a la hora de aplicar tengo que preguntarme y preguntarte: ¿hay en tu corazón enemistades con otros creyentes? ¿Guardas resentimientos que contradicen y atentan contra la paz que Cristo compró? ¿Crees que es aceptable vivir construyendo y sosteniendo barreras interpersonales siendo que Cristo vino a derribarlas? La cruz nos llama a perdonar como fuimos perdonados. Y ahí el Espíritu Santo, a través de Pablo, en Efesios 4:32, dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué significa que tengo que perdonar al otro? Que me va a ofender. Dice: sé misericordioso, sé amable, perdónalo. Pero Señor, ¿en base a qué? ¿A que me cae bien? ¿A que frena? ¿A que cambia? No, en base a que Dios te perdonó en Cristo. Perdonar a los demás no es una opción, es nuestra respuesta natural a la cruz. Perdonar a los demás es una de las respuestas lógicas al Evangelio. Es expresar de una manera concreta que realmente se cree y se entiende el Evangelio. No hay opción fuera de esta, ¿eh? No hay opción. Perdonar es obligatorio, no es opcional. Es una respuesta natural a creer y entender el Evangelio. Lo contrario es negar el Evangelio. Dios compró a un pueblo, lo reconcilió con Él y lo reconcilió entre sí. Y tus enemistades con tu hermano nunca serán mayores que las que había entre judíos y gentiles. Es mucho más fácil para vos sumarte, unirte a tu hermano, que para cualquier judío con cualquier gentil. Y si Dios lo hizo entre ellos, ¿cuánto más entre nosotros? Punto 1, la unidad fue lograda por Cristo en la cruz. Es un regalo divino, es un regalo de Dios. Punto 2, la unidad es producida por el Espíritu. Fíjate, ahora acompáñame a Efesios 4, 1 al 3. Ahí nomás cerquita de donde estábamos. Efesios 4, 1 al 3. Muchas gracias. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una exhortación urgente acá. Pablo habla como prisionero del Señor, es decir, como alguien que vive sujeto a la voluntad del Señor. Él estaba preso en Roma, desde donde estaba escribiendo, pero elige decir prisionero del Señor y no prisionero de Roma. ¿Para qué? Para que sus prisiones terrenales sirvan de ilustración de su sujeción a Cristo. No dice prisionero en Roma, dice prisionero del Señor.
estoy sujeto a Él. Y acá comienza una serie de indicativos y las expresa en forma de ruego, enfatizando que la iglesia debe vivir de manera digna del llamado del Evangelio. Y tenemos que recordar que la dignidad tiene una función de correspondencia, o sea, uno es digno de aquello que le corresponde o merece. Está diciendo que a tu manera, que al Evangelio le corresponde una manera de vivir en tu vida. Lo dije muy mal, perdón, pero ¿entendieron? Al Evangelio le corresponde una manera de vivir por parte tuya. Hay una correspondencia. El Evangelio es digno de un tipo de vida, merece un tipo de vida. La dignidad en este contexto tiene esa función de correspondencia. Vivir de manera digna del Evangelio significa vivir de un modo coherente con el llamado recibido, de tal manera que nuestra conducta refleje y honre e ilustre el llamado del Evangelio. Mi vida es una ilustración del Evangelio. Mi vida es coherente con el Evangelio. Mi vida debe ser de manera tal que sea correspondiente al Evangelio de Jesús. Pablo no está diciendo sean merecedores de la salvación, sino vivan de tal manera que su conducta refleje, corresponda y honre al llamado que Dios les ha dado en Cristo, al Evangelio, la salvación. Los versículos 2 y 3 detallan qué significa esa dignidad práctica del Evangelio. Fíjense, lo viene diciendo. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor y esfuerzo por preservar la unidad. Figuritas fáciles, ¿verdad? Y acá se menciona la unidad de la iglesia. Es necesario, es importante que comprendamos esto, iglesia. La unidad no es creada por la iglesia, ya fue creada por el Espíritu Santo. ¿Qué nos toca? La unidad de la iglesia es una obra del Espíritu Santo, pero esta obra deriva en una responsabilidad eclesiástica. Nosotros debemos preservarla. Y esto es muy lindo, porque no nos toca crearla, nos toca protegerla. Pablo no nos llama a crear la unidad, sino a mantenerla. Esto implica que la unidad ya existe por obra del Espíritu Santo, pero que debe ser preservada con tu y mi esfuerzo. Tenemos que cuidarla. El apóstol acá usa un verbo, no lo voy a leer en griego, pero es realmente forzate. Tienen que vivir esforzándose. Vivir de manera digna del Evangelio, de manera correspondiente al Evangelio, es llevar una vida de esfuerzo por mantener la unidad que el Espíritu Santo produce. Y transmite la idea de diligencia, de prontitud, hasta de urgencia, de empeño. No habla de una ocasión, no habla de una acción ocasional, sino de una dedicación constante y activa. Entonces la unidad no se sostiene sola. Demanda vigilancia, demanda responsabilidad, demanda sacrificio y perseverancia de parte de la iglesia. Es necesario considerar que ser responsables respecto a la unidad implica un esfuerzo. Tengo que esforzarme en proteger la unidad. Vos tenés que esforzarte en proteger la unidad. O sea que la unidad no se cuida naturalmente. ¿Qué hace falta para que la unidad no sea protegida y cuidada? Que no hagas nada, que no cambies. Pero ¿qué hace falta para que esta unidad que el Espíritu Santo produce sea mantenida? Que vos te esfuerces. Cuidar la unidad de la iglesia no se logra de manera pasiva. El esfuerzo cuesta, el esfuerzo es incómodo, el esfuerzo es sacrificado, pero este esfuerzo es santo y es voluntad de Dios. Perseverar en la unidad, preservar la unidad es en realidad, ¿saben qué? Una batalla contra nuestro orgullo, contra nuestra comodidad y contra nuestras preferencias personales. Y el Señor nos llama a vivir de esa manera porque de esa manera reflejamos el Evangelio que hemos recibido en Cristo. Por eso el llamado de Pablo a la unidad, mansedumbre y paciencia y también amor no es para que haya virtudes decorativas, sino que son las herramientas espirituales imprescindibles para mantener, para proteger la unidad que el Espíritu Santo ya nos regaló en Cristo. Quiero decirlo de otra manera, no somos fabricantes de la unidad, somos guardianes de la unidad que el Espíritu Santo ya produjo, que Él estableció. Y nuestras herramientas para protegerla son humildad, mansedumbre, paciencia, amor, perdón, entre otras. La unidad es producida por el Espíritu Santo, pero es protegida por la vida del creyente. El carácter y la conducta son lo que van a preservar la unidad. Fíjate el versículo 2.
Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Es muy gráfica esa palabra, ¿no? Sopórtense. La unidad no se mantiene con imposición, no se sostiene con uniformidad, y mucho menos con la idea infantil de pretender perfección en el otro. La unidad se preserva, se protege con virtudes del Espíritu Santo, que Él produce y que nosotros tenemos que vivir en nuestra conducta. Estas virtudes no son opcionales, son parte de la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Humildad. Está bueno reconocer que también fallamos, ¿no? Ser humilde, ser manso, tratar al otro con gracia, ser paciente, soportar sin amargura, realmente poder tener esa tolerancia y amor, servir sin esperar nada a cambio. Hermanos, donde hay orgullo hay división, donde hay amor hay comunión. Si tu corazón está inclinado a la división, tenés que saber que la raíz de eso es el orgullo. La causa número 1 de las divisiones en las iglesias no es la doctrina, es el orgullo. Es el orgullo. Donde hay humildad y amor, hay comunión, hay protección de esa unidad regalada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no genera divisiones entre los redimidos. Y lo que Él une no debería ser separado por nosotros. Esto no significa que vamos a andar de la mano juntos para todos lados, pero sí que podremos soportarnos en amor, caminando con paciencia, en humildad y mansedumbre. Eso sí, a la hora de aplicar, tenemos que pensar, ¿somos pacientes con los errores de los demás? ¿Tenemos facilidad para criticar, murmurar y dividir? ¿O nuestro corazón está inclinado para lo contrario? Preservar la unidad requiere sacrificio personal, requiere esfuerzo, requiere carácter cristiano verdadero. ¿Sos rápido para criticar y lento para soportar? ¿Somos activos en proteger la unidad o somos irresponsables con esa unidad? ¿Te molesta más el error del hermano que tu propia frialdad espiritual por la cual no estás capacitado para soportarlo? ¿Tu ego te resulta más digno de ser protegido que la unidad que Dios ha regalado a su pueblo? Preservar la unidad requiere renunciar al ego, abrazar la cruz, ir a Cristo, crecer en Él. Pablo en Romanos 14:19 dice: procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Está diciendo: esfuércense, sean interesados, busquen, persigan. ¿Qué cosa? La paz y la edificación de la iglesia. Este es el objetivo. A esto tienen que apuntar. Y por último, consideremos que la unidad de la iglesia señala una realidad superior. Vamos al punto 3 y para eso acompáñame a Efesios 4 al 6. La unidad es reflejo de la Trinidad. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y acá Pablo, enseñando sobre la unidad, nombra a las 3 personas de la Trinidad, y esto no es coincidencia. De esta manera está presentando en qué se basa la unidad de la iglesia y también nos va a dejar en claro la gravedad de ser irresponsables con proteger esta unidad. Fíjate, 7 bases o fundamentos de la unidad: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Padre. Un solo cuerpo, la iglesia universal, todos los redimidos. Un solo espíritu, el Espíritu Santo que vive en todos los redimidos. Una sola esperanza, la resurrección gloriosa que vamos a tener en Cristo por haber creído en el Evangelio, por gracia y para su gloria. Un solo Señor, Jesús, el único Salvador. Una sola fe, la fe que nos une en Cristo Jesús. Un solo bautismo, esa señal de entrada al pueblo de Dios. Y un solo Padre, Dios soberano sobre todo. Y cada uno de estos elementos está ligado a la Trinidad. Fíjate, se mencionó el Espíritu Santo, se mencionó a Cristo. Cuando dice Señor se está refiriendo a Jesús. Y se mencionó al Padre.
Está reflejado cuando se menciona las bases de la unidad, se refleja la unidad intratrinitaria, el Espíritu, el Hijo y el Padre. Y como iglesia tenemos el privilegio de reflejar a Dios en el trato que nos brindamos entre nosotros. La unidad de la iglesia no es superficial ni institucional, es esencial, es teológica, es espiritual, es un reflejo de la Trinidad. De esto deriva la gravedad de no proteger esforzadamente la unidad de la iglesia. Porque si no la protegemos esforzadamente, estamos dañando el reflejo de la Trinidad. Y ahí quiero hablar de la gravedad de dividir a la iglesia. Si la unidad del cuerpo refleja la unidad de la Trinidad, entonces dividir la iglesia es tan serio como atentar contra el carácter y la esencia de Dios mismo. Es deshonrar la cruz, es rechazar la obra del Espíritu Santo, es minimizar la paternidad de Dios, es decir que mis diferencias con mi hermano son más importantes que la paternidad de Dios. Es una locura. Las divisiones en la iglesia son consideradas por la Biblia de manera terrible, trágica, dañina, mala. Al punto que en Tito 3:10 dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. El Señor de la iglesia dice esto. Por supuesto, no estamos hablando de esas divisiones que surgen por amor a la verdad. A veces son necesarias. Pablo también enseña y dice, son buenas las divisiones para que se note quién es quién. A veces, por amor a la verdad, es necesario dividir. Pero estamos mencionando esas divisiones que nacen de la falta de amor, de la falta de perdón, de la falta de paciencia, de la falta de mansedumbre, de la falta en ser responsable, en soportar al otro, de la falta de preservar la unidad. Quiero insistir, no estamos hablando de las divisiones necesarias por doctrina, sino aquellas que son carnales por exceso de ego. Dividir la iglesia es como romper una pintura firmada por Dios mismo. Es rechazar el diseño divino, declarar que su obra es imperfecta y que nuestra intervención va a mejorar la obra suya. Señor, yo sé que vos hiciste de la iglesia así, pero acá la verdad que metiste gente de más, sobra. Eso es dividir la iglesia. Es pararse frente al cielo y decirle que la gente que Él salvó no está salvada de la manera correcta, ni está en la lista correspondiente. Señor, pusiste algunos de menos y algunos de más en tu lista. Dividir la iglesia es decirle a Dios que Él eligió mal a las personas para formar su familia espiritual. Terrible. Terrible. Señor, yo sé que salvaste a este, pero la verdad que te equivocaste acá. No tendrías que haberle salvado. Terrible. Dividir la iglesia y creer que hacerlo es correcto es tan inconcebible y tan atroz porque la unidad de la iglesia está diseñada para reflejar la unidad intratrinitaria. Una división local traiciona y deshonra el reflejo que deberíamos mostrar de la Trinidad. Y hermanos, tengamos cuidado. No hay pecado pequeño cuando se trata de dividir aquello que Dios mismo unió al precio de su Hijo, redimiéndolo con la sangre de Jesucristo. Y a la hora de aplicar, ¿somos conscientes de lo sagrado que es el vínculo de la unidad? ¿Oramos por la unidad de la iglesia? ¿Nos esforzamos por esa unidad? ¿Promovemos la unidad o promovemos el grupismo? Activamente, ¿qué es lo que promuevo con mis actitudes? ¿Participamos en divisiones enfatizando gustos personales, críticas, indiferencia y desprecio a la obra de Dios? Con nuestras actitudes, ¿es evidente nuestro esfuerzo por preservar la unidad o queda manifestada nuestra negligencia en protegerla? ¿Se nos puede identificar como esos guardianes protectores de la unidad o como personas irresponsables con ella? Quien es irresponsable con la unidad de la iglesia promueve su destrucción. Tenemos que recordar que la Biblia nos enseña que todos los hombres y mujeres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque el pecado distorsionó esa imagen y semejanza, el Evangelio la va restaurando progresivamente. Y cuando tenemos presente esto, cuando nos concentramos en ver la imagen de Dios en el otro, en aquello en lo que ya está en su vida, es más fácil amarles, es más fácil esforzarnos en permanecer unidos. No todo lo del otro está mal. La imagen de Dios sigue en el otro. Y entrenarse a ver esa parte del otro que refleja a Dios, te capacita en amarlo. La iglesia crece y sana cuando sus miembros aprenden a ver qué se ve de Dios en el otro. No todo lo del otro está mal. Una gran parte está bien. Y tenemos que enfocarnos en eso. Una de las maneras prácticas de esforzarnos en proteger la unidad es esforzarnos en ver la imagen
y semejanza de Dios que está en el otro. Si en el incrédulo todavía está esta aportación de la imagen y semejanza de Dios, ¿cuánto más en el redimido? El Evangelio va restaurando esa imagen de Dios progresivamente, llevando a los salvos a ser más semejantes a Jesús. Y cuando nos entrenamos, nos disciplinamos, nos esforzamos en esto, trabajamos en promover la armonía de la iglesia. Y esta armonía era considerada como algo increíble para el salmista. ¿Se acuerdan del Salmo 133:1? Cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y tenemos que ser parte de ese paisaje que maravillaba el corazón del salmista. El salmista veía a la congregación y decía, qué lindo, qué hermoso, qué agradable es verlos habitar en armonía. Y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para ser parte de eso. Promover la armonía, la unidad, ser activos. Nuestra pasividad no produce eso. Tenemos que esforzarnos en esto. Sé que algunas partes de esta prédica son como pesadas, pero en realidad son pesadas si estamos haciendo mal las cosas. Si no, no, solamente son advertencias. Qué lindo es saber que Dios produjo la unidad y nosotros solo tenemos que protegerla. El Señor nos ha regalado unidad. Hemos visto 3 verdades que deberían marcar nuestro entendimiento de cómo vivimos la vida de la iglesia. Primero vimos que la unidad fue lograda por Cristo en la cruz. No es algo que construimos desde abajo, sino que es algo que descendió desde lo alto, cuando Jesús abolió toda enemistad y nos reconcilió en un solo cuerpo. Segundo, vimos que esa unidad es producida por el Espíritu, pero requiere de nosotros un carácter moldeado por el Evangelio, un carácter que expresa humildad, mansedumbre, paciencia, amor, que soporta al otro, porque sin estas virtudes esa unidad se va erosionando. Y tercero, vimos que la unidad de la iglesia refleja la unidad perfecta de la Trinidad, o hacia eso debes apuntar. Es una realidad profunda, espiritual, gloriosa, que no podemos tomar a la ligera. Dividir a la iglesia es contradecir el diseño de Dios. Por eso, cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de algo secundario. La unidad de la iglesia es una expresión del poder de Dios. ¿Pensaste en esto? Jesús arma su equipo, un publicano, un celote. Porque la unidad de esas personas tan diferentes es un reflejo, es una expresión visible del poder de Dios mismo. Y te aseguro que entre un celote y un publicano hay muchas más diferencias que la que puedas tener vos con tu hermano acá. Y Dios es capaz de unir esas cosas. Dios cuando salva, une con Él y une con el resto del pueblo. La unidad de la iglesia no es una meta inalcanzable, es un regalo logrado por Cristo, una obra producida por el Espíritu Santo y un reflejo del carácter mismo de nuestro Dios. No somos una colección de personas con ideas parecidas, somos una familia unida por la animada por un mismo Espíritu.